Buenos amigos de Periscopio, Facebook e Instagram. Voy a transmitir de inmediato también, son las 4 en punto, por YouTube en vivo. Ok, estamos entonces por las 4 redes fundamentales. Gracias, amigo Raúl y Marlene, que están en primera fila como siempre, y Gavita, de primera allí. Lamentablemente no puedo, les agradezco compartir como les pide Gavita. Gladys Lang, Griselda Repúblico, Dalia Repúblico, Isidro Arias. Perdonen que no los nombre a todos, Pedro Pedaza acá por Facebook, Flere Alice, Alex Segundo, Yajaira, esto es por Instagram. Bien, y seguramente ya hay muchos conectados por YouTube. Hay un video que lo grabé ayer en la tarde, con el amigo Daniel Lara Faría, que hace el balance de lo de la jornada del sábado en Venezuela, el famoso 16, que tantas expectativas levantaba entre quienes tenían expectativas. Yo no las tenía, no veo que haya que celebrar ni nada que lamentar, salvo que continuó exactamente lo que viene desde hace años y años. Las promesas de una dirección en bancarrota de la oposición que pretende mantenerse a flote mediante el artilugio de volver a prometer que anda haciendo algo para llevarnos a la otra Venezuela, a la Venezuela posible, etc. La gente que entrevistaban en la calle durante el 16, Dios mío, qué nivel de ingenuidad tan grande. Que nos devuelvan nuestra Venezuela de antes. La Venezuela de antes, amigos, era la Venezuela de la Cuarta, que ya había generado los zarrapastrosos que llegaron al poder de la mano del comandante insurgente Hugo Chávez Frías. De manera que nos devuelvan la Venezuela que había, es devolvernos la Venezuela en estado comatoso de las instituciones de la llamada democracia, que si bien es cierto, es incomparablemente mejor que esta mugre de barbarie chavista roja, no es menos cierto que tampoco aquella Venezuela era la predilecta de muchos venezolanos que estaban en abierta rebeldía contra ese estado de cosas. ¿Qué puedo yo agregar a la tragedia de seguir bajo Maduro y Diosdado de la mano de los herederos de los Castro, teleguiado por el moribundo Raúl Castro, que nos obligan a mantener a flote este sistema político que pactaron más allá de nuestras fronteras los hacedores de liderazgos nacionales, a saber, el bandido que presida la Internacional Socialista, Zapatero y compañía, la Acción Democrática decadente y ruinosa de Henry Ramos, el COPEI desaparecido, la Agencia de Intereses Inconfesables del señor Borges de Primera Justicia y el partido bueno para todo, bueno para nada de Vanguardia Popular, que se nos ha revelado que utilizó durante años la figura de su líder preso para tener mayor credibilidad en las traiciones que están en curso de la mano de sus dirigentes millonarios, nuestros embajadores en Washington y en otras partes del mundo, que andan por allí siempre en aviones de primera y hoteles 5 estrellas, poniendo de relieve las tragedias de la oposición y pidiendo mucha plata, que no llega ni un céntimo a la gente que la necesita. Hablo de decenas de millones de dólares. ¿Quién se coge esos reales, por cierto? Porque que yo sepa, no han llevado un solo enfermo a restablecerlo por la asistencia oportuna de un enfermo de cáncer o de sida o de una simple gripe mal curada que genera una bronquitis para la que no hay, antibióticos, y la gente muere a menguas por falta de medicina. No hay hospitalización. Dicen que no hay sonido en YouTube. Ah, broma. No tengo idea, señoras y señores. No tengo idea. ¿Qué pueda pasar? ¿Qué puedo decirle?
YouTube es sin sonido, dice. ¿Y qué puedo yo hacer? Este aquí un gravísimo problema entonces, que nace de estas dificultades técnicas. Dios mío, que no hallo cómo hacer para establecerlas, porque si no hay sonido, ¿qué puedo yo hacer? Esta es una compleja madeja de ya no solo de aparatos. Llame a Phantom, dice. Yo hablé con Phantom y parecía que todo estaba normal. Bien, mis amigos, no hay caso. Ay, Dios mío, reinicie el YouTube, dice el amigo este. Bueno, a ver. Un segundo, vamos a ver si se puede. Esto lo que da es tristeza. Cuando uno lo agarra en este tipo de problemas a los 70 y pico de años, ¿qué puede uno hacer? Aquí está Y perdonen los otros amigos de las otras redes, pero es que YouTube es ¿cómo se llama? Es la grabación que queda más permanente. La de... Los invito a que vean por Periscopio, por Facebook, por Instagram. Pero Instagram, por ejemplo, esta noche, o mañana por la mañana, ya la quitan. Entonces, he aquí el problema de por qué uno insiste en que la vean por YouTube. Pero si YouTube no tiene sonido, la gran tragedia, pues. Qué lío. Ajá. Imagino que ahora se habría acomodado. Buenos amigos de YouTube, si es que están allí, bienvenidos todos. Por Periscope, por Instagram y por Facebook, vamos a iniciar esta charla de hoy con la consabida. Vamos a iniciar esta charla de hoy con la concebida, no celebración ni lamentación sobre lo acontecido en Venezuela en el día de ayer, en la jornada del 16. ¿Qué esperaban del 16? Muchos venezolanos fueron ilusionados de nuevo a presenciar la enésima bancarrota del liderazgo opositor que prometía una gran jornada. Y la gran jornada se limitó otra vez a la paseada, a la promesa de que iban más que nunca a pelear por el fin del régimen, pero mientras tanto negocian a espaldas de esa misma gente que movilizan porque quieren es un acuerdo, quieren es una celebración de lo que han buscado por años y años. La gente cree que esto es de ayer. Amigos, desde febrero del año 2003, a ver, ubíquense, huelga general de diciembre, enero de 2002, enero de 2003. Escribí en febrero del 2003 un artículo que se llamaba El reflujo. Decía, si esto entró en bancarrota completa, si esto entró en una situación de incertidumbre a partir de la derrota del paro general de diciembre-enero, es lógico esperar una ofensiva del régimen. Y bien, la ofensiva existió de Chávez. No ha parado hasta hoy esa ofensiva, con una oposición siempre en retroceso, siempre buscando sobrevivir, siempre buscando una platica, siempre buscando una figuradita,
Y así nos embaucó el filósofo el Zulia varios años, el, ¿cómo se llama? El Caprilito otros 5 o 6 años, el Leopoldito otros años, y por supuesto la constante de todo, el señor Henry Ramos. Bueno, ¿qué razón tenía usted ya en febrero sobre el fraude de Guaidó? Dice Tomeu 64, efectivamente. Desde el primer día de Guaidó, declaraba que por las maneras como se presentaba ese liderazgo, hay una nueva traición en puertas, y la hubo. La traición en puertas se dio muy temprano en el liderazgo Guaidó. La promesa que desde Colombia venía de la frontera, lo que montaron fue un concierto, una rochela, hasta escándalos de burdeles, hasta en algunos diputados, hasta, ¿cómo se llama?, toda clase de lo que podría llamarse una rochela de la oposición, que sacrificó, por cierto, hasta vida de militantes y expuso a la población de frontera a todas las calamidades de torturas, desalojos de vivienda, ocupación de vivienda. El Bernal y sus patotas allí de la Foforito y compañía hicieron un desastre con la militancia de la gente de frontera. ¿Y para qué? Bueno, para que termináramos en esto. El rito de dar y dar vueltas por allí, diciendo que existimos. Existen cada vez menos los partidarios del señor Guaidó. Yo diría que una tercera parte queda de aquellas colosales movilizaciones de marzo-abril. Pero ¿puede ser aún más escuálida esa oposición? Es lo más probable que sea cada vez más escuálida, porque carecen ahora de autoridad moral para movilizar masas humanas que, bueno, están esperando una solución, si no milagrosa, por lo menos un liderazgo firme. Pero mire, amigos, no es fácil esto de esperar que una gran movilización determine qué es lo que va a permitir. Si es un Estado forajido, si es un Estado sin ley, si es un Estado sin instituciones, a menos que ustedes crean que la Asamblea Nacional es una institución todavía que pueda, ¿cómo se llama?, prevalecer en este caos, en esta barbarie institucional, no hay nada que pueda ser un punto de apoyo. Las Fuerzas Armadas, dirá otro. Las Fuerzas Armadas está totalmente desmantelada y prostituida. Le voy a dar un solo dato. Me habló de ello un general que está en exilio hace varios meses. Fíjense que todo ha sido desmantelado en la Fuerza Armada. Por ejemplo, tú recuerdas el Batallón Ayala, su enorme prestigio, etc. ¿Cuánta gente tenía el Batallón Ayala? Bueno, me imagino que como todo batallón tendría 1000 efectivos. Bueno, los tuvo en el pasado, ya quedaban 650 hace un año. ¿Sabes cuántos militares están activos en el Batallón Ayala? Me dice, de Caracas, sí. 64. Y así todas las unidades fundamentales de las Fuerzas Armadas. Todas las Fuerzas Armadas. ¿Y qué pasó? Bueno, que la desmantelaron las Fuerzas Armadas. Mientras tanto han fortalecido solo ese cuerpo social de, ¿cómo se llama?, de plan de empleo de Maduro, las milicias. ¿Qué son las milicias? Bueno, muchas personas que no hacen estrictamente nada, que no tienen trabajo, que están sin la arepa para la casa, y entonces le dan un cuarto de arepa y le uniforman y lo ponen a pasear allí con un fusil de vez en cuando. Esas milicias, eso no es milicia un carajo, eso es un plan de empleo de zarrapastrosos a la orden de la idea que tenga Maduro ese día del nuevo desfile para celebrar no sé qué fecha bendita de nuestra historia. Ahora, ¿es acaso un Estado militarista? No, chico, eso tampoco ya es viable. No es ni siquiera viable un Estado militarista. Es un Estado lumpen, absolutamente desmantelado, un Estado fallido, combinado con Estado forajido. Forajido por las fuerzas de forajidos y delincuentes que lo mantienen en pie. Fallido porque no hay nada que pueda contenerse sólido, serio, permanente dentro de las instituciones de ese Estado. Un Estado fallido, mis amigos, es un Estado sin fronteras, un Estado que no controla su propio territorio. Ahora, si Maduro está en esas condiciones,
¿Usted me pueden decir, por favor, en qué condiciones está ¿cómo se llama? Guaidó? ¿Cuál es el Estado que dirige Guaidó? ¿Cuál es esa presidencia de Guaidó? ¿Cuáles son esas instituciones de Guaidó? Sí, lo pueden respaldar muchos países que de buena fe sus gobiernos nos quieren dar una mano, pero una mano que salga muy barata y desde muy lejos. Apoyamos a Guaidó y la legitimidad. ¿Para qué carajo nos sirve ese apoyo? Casi una burla ese apoyo. Un apoyo de un presidente paseando por las calles de Caracas, tolerado por el gobierno al que dice que va a sustituir y al que va a eliminar en una operación de la tríada esta, cese la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres, que es absolutamente una majadería, una payasada completa, el tal mantra ese. ¿Y qué más después del mantra? Nada. No es un gobierno realmente existente, es una pantomima propagandista de la misma dirección de oposición que nos traiciona hace 17, 18 años. No digo los 20, porque la primera fase, la dirección de la oposición era gente que quería pelear, que quería impedir la consolidación del chavismo totalitario en el poder. Y perdió en aquellas famosas huelgas que llevaron a la salida de Chávez en febrero, ¿cómo se llama? En mayo, junio, en mayo pues ¿de cuándo fue el bendita? En abril, perdón. Abril de 2002 y en diciembre de 2002, enero de 2003 que se hizo la huelga petrolera aquella y la huelga general política, que terminó en aquel desastre enorme. Por primera vez voy a decir algo que quizás no le guste a mucha gente. Miren, mis amigos, con misas no se tumba un gobierno. No se tumba un gobierno. Y se llegó en diciembre del 2002, enero del 2003, a celebrar misas y misas y misas. Frente a unos bicharracos absolutamente no creyentes o fariseos de todo pelaje que había en ese gobierno rojo de Chávez, que sencillamente se burlaban de esa oposición reunida en oración, cuando no, en lo que fue la experiencia del 2000, de varias veces del 2002, con las bailoterapias. ¿Ustedes creen que con bailoterapia y ejercicios gimnásticos allí en la avenida Francisco de Fajardo, o con misas, por multitudinarias que sea, podía haber una salida de un gobierno de violentos y de bárbaros, de absolutamente, gente asesina, convertida en falange de una cruzada de terror contra la población? Bueno, esa ingenuidad, chicos, por fin les pasó. Ya nadie más se le ocurrió que con poner en entredicho hasta las creencias de la pobre gente podía superarse una situación de iniquidades políticas fabricada por estos bicharracos del poder. Ahora, ¿qué es lo que se hace ahora? Bueno, se pasea. ¿Paseando se toma un gobierno? No. Entonces la gente se ilusiona y dice, hagamos como en Bolivia. Un momentico. ¿Qué es la oposición boliviana? La oposición boliviana, por más errores y por más equivocaciones que haya tenido, conservó una capacidad de movilización tal que hacía temer al gobierno lo que finalmente ocurrió, que era que el desgaste por los fraudes del bicharraco Evo, del narcotraficante Evo, llevó a la conclusión al grueso de la sociedad que no podía tolerársele el fraude número 10 o 15 del famoso Evo, que entre paréntesis tenía la misma fuerza más o menos que tuvo Chávez en los años iniciales de su mandato, 30-35%, pero que lo transformaban en obra y gracia del fraude electoral electrónico en 50, 55, 60. Se cansaron de hacer fraude con la cifra de un CNE, asesorado, por cierto, por los malandros estos del CNE de Venezuela, que iban a todos esos países, influenciados por la tutela de la espada de Bolívar del Chávez, iban a asesorarlo siempre en materia de estafa electoral. Bueno, mis amigos, se le acabó el cuarto de hora a Evo,
lo han mandado al carajo los habitantes de aquel hermoso país hermano, y ya hoy por hoy Evo la está contando en el exilio. Se fue rapidito, carajo, cuando vio que las papas ardían esta vez. ¿Y quién no ayudó a la fuerza de la gente? Bueno, ayudó a las Fuerzas Armadas y la policía. Sin la policía y sin la Fuerza Armada, Evo, que tenía sus milicias también y sus vagos y maleantes armados, esta vez no pudo, andar chantajeando a nadie y se las pisó. No vaya a ser que lo agarraran y lo guindaran por el pescuezo. Entonces, ¿qué denota la insurgencia policial y militar contra Evo? Denota que aún había un Estado en Bolivia, un eje de ese Estado que eran sus fuerzas armadas y policiales, y hasta un Congreso que más o menos tenía una fracción legal allí de las fuerzas opositoras, que han terminado por la segunda vicepresidenta, no sé cuál es la persona esta que asumió el poder, terminó siendo la que es la figura pues de la transición a la salida de Evo. Esas instituciones no desaparecieron completamente en la presidencia de Evo Morales y han finalmente adoptado la opinión de la inmensa mayoría de la población que, repudiando el fraude, han hecho salir a Evo Morales del panorama. Esa situación en Venezuela, ¿cuándo se produjo? Se produjo en abril del 2002 y se desaprovechó por responsabilidad de las propias Fuerzas Armadas, que después de haber matado al tigre le tuvieron miedo al cuero. Sacaron a Chávez y se asustaron de haberlo sacado y lo devolvieron. Y no hablemos del papel político de las fuerzas políticas. Tumban a Chávez, sobre todo los dueños de medios de comunicación, que eran los propietarios de aquel movimiento de abril, y entonces una vez que se va Chávez, se asustan y se van para la casa y se esconden. Y la gente, ¿qué quiso hacer la gente en aquel abril del 2002? Caído Chávez, ¿ustedes saben lo que hicieron? Se fueron para la casa a sintonizar Globovisión a ver qué seguía. Y aquel hombre solo en aquel palacio, con algunos aventureros que habían mantenido su fe en que aquello por sí solo era una solución a la crisis del régimen y que habría una sustitución del régimen, que no fue viable, porque dentro de las Fuerzas Armadas había cuajado la división que devolvió a Chávez al poder. La Fuerza Armada lo sacó y la Fuerza Armada lo restituyó. Y el telón de fondo de aquellas colosales movilizaciones y de la propia huelga general, hablo de abril del 2002, bueno, eran el escenario lógico de una salida del poder. Bueno, como ustedes podrán apreciar, la grabación de YouTube hoy está fatal, ya veremos cómo la corregimos. Bueno, entonces, eso que era en abril, en diciembre se transforma en una huelga obrera y patronal impresionante. Pero, de nuevo, las ilusiones. Sí que el drama nuestro es que quienes han dirigido nuestros procesos de explosión social contra el régimen creen siempre que es suficiente sus consignas de movilización. Y ahí se quedan. ¿Cuál es la consigna eje de la huelga general de diciembre 2003, 2002, enero 2003? ¿Cuál es? La transición pacífica y las elecciones. Bueno, mire dónde estamos. Si usted va a expulsar un régimen político, tiene que saber que ese régimen se va a defender. Y se va a defender agónicamente si usted lo ataca dentro del marco de sus instituciones. Pues sus propias instituciones, en este caso las propias Fuerzas Armadas de diciembre del 2002, no le fallaron. Puesto que nuestra élite militar, más de 200 militares de alta graduación, se fueron a la Plaza Altamira a echar discursos en lugar de echar tiros desde los cuarteles. Y Chávez se frotaba las manos, esperando que aquel movimiento de la vanguardia militar por sí solo se enterrara en el descrédito de una huelga militar que eso sí no se había visto nunca.
Y bien, amigos, las Fuerzas Armadas, que siguió en manos de Chávez, se permitió agarrar a cada uno de esos militares, mandar preso a varios de ellos y el resto en fuga. Agotados ya de 2-3 meses en esa plaza echando discursos. Quienes acompañamos ese movimiento con resignación, porque era lo único que había allí como para sacar la cabeza contra los manganzones de la MUD, acompañábamos la gente de la vanguardia esta militar de Altamira sin muchas expectativas. Yo, por ejemplo, perdí toda expectativa en ese movimiento cuando el señor ¿cómo se llamaba? El general... Dios mío, dice, tiene tanta suerte que se me olvidan los nombres cuando los voy a decir. Medina Gómez, el negro Medina Gómez, se le ocurre, yo lo oí, estaba abajo en el público y él se monta en la tribuna y dice, y convoco una huelga general para pasado mañana. Usted está loco. ¿Cómo va a convocar una huelga general? ¿Con qué fuerza? ¿Cuál es la federación de sindicatos o de grandes movimientos sociales que este general controla? No, él se le había ocurrido que una huelga general podía dar al traste con el gobierno, pero una huelga convocada por el liderazgo militar de Altamira. Claro, si el enajenado mental de Cisneros lo paseaba cínicamente por las pantallas de Venevisión y un periodista muy conocido le decía, caramba, general, usted ya suena como presidente de la República, y lo llevan a Globovisión, y el bandidete de, ¿cómo se llama?, que dirigía Globovisión, siempre se me olvida cuando lo voy a nombrar, tiene suerte. Bueno, Alberto Federico Rabel, carajo, hace entrevistar al negro Medina Gómez, que ya se perfila como el nuevo presidente. No será para OM. Esas figuras televisivas de la huelga general, militar y electoral, yo no sé por qué mezclaban todo. El general tenía que ser el presidente. ¿Y por razón de qué? De la huelga general, no era de la huelga general, la podía hacer la CTV de Carlos Ortega, y la podía hacer la gente del petróleo. Bueno, no sé cómo lo lograron, pero al final, ¿qué quedó de la huelga militar de Altamira y de la huelga general de patrones obreros? Yo recuerdo ya en enero, yo era invitado al CEN de AD, del Gordo Marín, y trajo la noticia. Dice Escotet que él no sigue financiando esta vaina. Ya se había ido el de la Polar. Escotet se niega a seguir financiando esta vaina. Carajo. Miren ustedes lo que financiaba Escotet. Miren lo que financiaba. Después de ese paro, Escotet fue el eje de la banca privada que llevó al señor Escotet a ser la primera fortuna de Venezuela, según la revista Forbes. La primera fortuna y el sistema Banesco a ser el primer gran banco privado del país. Carajo, qué buen negocio hiciste, Escotet. Carlos Escotet, siniestra figura del mundo privado, dirigiendo la huelga contra Chávez en diciembre-enero, aportando dinero para, que los dirigentes pues se mantuvieran en la pomada. Miren, mis amigos, algún día se escribirá la verdadera historia de este gran fiasco histórico llamado la oposición venezolana. Porque no hay chavismo sin la MUD. No hay triunfo espectacular de todas las tramoyas del chavismo sin la aquiescencia, complicidad y cabronería de la dirección de oposición. ¿Y qué es Guaidó? Bueno, el último capítulo ya deslucido, deslavado, ¿sí?, de ese mismo proceso de 20 años. La primera fase con bicharracos como Escotet detrás de las columnas, allí detrás del telón. Y en la última fase, qué casualidad, no estará Escotet, porque se habla de él y se habla de, ¿cómo se llama Negrín? El de Globovisión. ¿Alguien tiene exactamente el nombre?
Es Green, no sé, Gaina Green. Bueno, Gorrin. Un ring es. El tal Gorrin es el gran pitcher ahora. Y se decía hace varios días que andaba viendo a ver cómo le hacía unas zancadillas hasta el propio tribunal en el exilio, el TCJ de exilio, porque el tal Gorrin ya tiene en su bolsillo izquierdo al TSJ madurista de Venezuela. Bien, Junior Dudamelme dice no tiene audio. Sí, ya sabemos que no tiene audio el pobre sistema de YouTube. Qué vaina. Bueno, doctor Raúl Gorrin. Bueno, mis amigos, la situación nacional venezolana no puede ser homologable a ninguna otra de ningún país de América Latina. Los que están peor que nosotros, a saber, Cuba, quizás Haití. Yo creo que Haití está mejor que Venezuela ahora. Nicaragua, está mejor que Venezuela, Nicaragua. Les parecerá una exageración de mi parte, pero están mejor. En el desastre, quiero decir. Pero nosotros no tenemos ahora ni siquiera el tejido social que tiene cualquier otra nación del mundo. Nuestro tejido social fue desgarrado, expropiado, expulsado de la producción, expulsado del comercio, expulsado de la moneda, expulsado de las instituciones, expulsado de su derecho a vivir bajo ese territorio en Venezuela. Un país que haya llegado a esa situación produce, por supuesto, produce una excepcionalidad que no es la de ningún otro país. Cuba tiene 60 años viviendo de las dádivas, chuleando a alguna otra nación, los últimos 20 años a nosotros, y otros 30 y pico a la URSS, a la Unión Soviética, que desapareció, y con ella la gran ayuda soviética. Y otras decenas de naciones a las que gorreaba pidiendo. Siempre piden, los Castro siempre piden. Y él administraba todo y entonces daba derecho por algunos gramos de arroz allí por semana y un pedazo de pechuga de pollo cada mes, etc. Bueno, es un país acostumbrado a vivir de pequeñas dádivas de la comunidad internacional. Y sobre todo a vivir de... Sobre todo a vivir de la comunidad en el exilio, como empezó Venezuela también a hacerlo. La comunidad de exilio apoya a los que se quedaron allá. Y cada vez con más dificultades. Un segundo, por favor. Un segundo, que tengo un problema acá con la luz. Un segundo. Mira, este es el día de los accidentes. ¿Se puede dar la vuelta arriba? ¿Sí? Entonces aquí está mal. Okay. Bien, amigos, esta triste historia de nuestra historia de los últimos 20 años, de la mano de la MUD como nuestra gran dirección, donde no es concebible una oposición militar fuerte como la que consiguió Evo, ni tampoco una dirección policial que fue desmantelada y penetrada por el AMPA y toda clase de fenómenos delictivos, de narcotráfico, de extorsión, de secuestros, etc. Es un Estado inexistente, un Estado forajido y un Estado fallido simultáneamente a manos de toda clase de células y de ¿cómo se llama?, de fenómenos delincuentes.
Bueno, mis amigos, ¿qué podemos esperar de un país que ha perdido su Estado? Es un Estado a la deriva, un país a la deriva, una sociedad a la deriva. ¿Ustedes creen que eso es un fenómeno exclusivamente venezolano? No, en la historia ha habido muchos casos de eso. Por ejemplo, si quieren una novedad, España, aceleradamente, de la mano del bicharraco del poder, ¿cómo se llama? El Zapatero, el heredero de Zapatero, el tal Sánchez, y del Podemos, un partido creado por Chávez y Maduro, financiado por Chávez y Maduro, y los islamistas de Irán, estos reventados de Podemos están tratando de armar un gobierno con todos los enemigos de España en esas famosas fuerzas del irredentismo catalán, fascista completamente, o del fascismo, ¿cómo se llama esto?, vasco, porque son fuerzas fascistas, son fuerzas racistas, porque creen que ellos son fuerzas de raza superior. Ustedes van a creer que estoy exagerando. No, no es así. El nacionalismo es por definición lo más reaccionario que pueda conocerse en una nación histórica como España de 5 siglos, por no contar más acá, sino lo de la Reconquista para acá, pues tiene 2000 años. Y sin embargo han descubierto últimamente que hay que chantajear lo más que se pueda para que les manden más real todas las zonas de España para ellos vivir holgadamente en el independentismo como gran derecho. Y los cabrones de Podemos y del Partido Socialista cabronean eso, sin tener mayoría electoral. Bueno, la esperanza de ese país, en última instancia, radica en Vox, V-O-X, es una organización política que pasó de 0 a 24 diputados en abril pasado y a 52 diputados ahora, y si hay elecciones antes de 1 año o 2 años, Vox será primer partido de España, con capacidad para hacerle frente a estos carajetes, otra vez, como lo fueron los partidarios de impedir la República Roja en 1936, con una guerra civil que costó 500.000 de muertos. ¿Es lo que quieren los españoles? Otra guerra civil, para la que se preparan los agentes de esto, del izquierdismo trasnochado de Sánchez y de el loco este de Podemos. De manera que, el desvarío histórico no es de nuestra sola propiedad, mis amigos. Hay gente dispuesta a suicidarse en todas partes. A ver, los amigos colombianos, amigo Duque, ¿usted cree que Colombia se puede salvar si no nos ayuda a salir del chavismo? Les tengo la mala noticia que no se va a salvar. Hay fuerzas internas de Colombia que tienen capacidad por sí sola de dislocar y reventar todo en Colombia. Si a eso usted le agrega un Estado venezolano en plena explosión, con una FARC y un ELN armándose pero a granel con las, ¿cómo se llama?, con las donaciones militares, de equipos militares de nuestro glorioso ejército chavista, ustedes van a tener un buen entretenimiento en los próximos años. ¿Van a esperar que suceda eso? ¿O preventivamente van a hacer lo que tendrían que hacer, que es ayudarnos a salir de esta mugre cuanto antes? Hermanos colombianos, ustedes están obligados a ayudarnos. Esto no es una petición para que, por favor, vengan, ayuden a Guaidó. No. Usted ha hecho exactamente lo contrario de lo que necesita, siempre alcahueteando todas esas direcciones de pendejos de la dirección opositora venezolana. Carajo, ¿cómo les gusta apoyar desde lejos la fórmula electoral? Por fin, ya Uribe, por ejemplo, apoya hace algún tiempo las salidas militares, siempre opinando, por supuesto, que es al final las salidas electorales. Tiene unas manías con las elecciones. Escúcheme, Venezuela no está para elecciones. Venezuela, el que proponga elecciones, o es un ingenuo de 7 suelas, o es un cínico que busca algún privilegio detrás de las mamparas electorales. No hay solución electoral a la crisis de Venezuela. La solución para Venezuela implica un nuevo Estado.
un nuevo Estado. A algunos de ustedes les dará la impresión, como a mí, de que esto se está como repitiendo. Y sí, esto hay que repetirlo. Ya como que es demasiado lo que lo repetimos. Pero ustedes dirán qué es lo que hay que hacer o decir. Yo a veces trato de explicar otros escenarios para que vean que hay lecciones en la lucha política a nivel mundial que nos son útiles para ver qué podemos sacar de allí. Y entonces me reclaman, gente muy amiga, no voy a delatarte. Doctor, hable de Venezuela. Es que creen que si yo hablo, hago algo. No, chicos, no hago nada. Hablar sobre Venezuela, ¿qué es? Hundir más al califato de la MUD, ¿cómo se llama? De la Asamblea Nacional. Hablar de las trapisondas de la última generación de vendedores de oficio de esa Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que yo voy a decir que ustedes no sepan? Si ustedes están al día igual o mejor que yo. Igual o mejor que yo. Conocen nuestra historia reciente y los impases, las situaciones sin salida en que estamos atravesados. Gavita dice, alguien tiene que decir la verdad. Gavita, si tú la dices todos los días, yo también. Y mucha gente aquí la dice hace años también. Pero diciendo la verdad sin propuestas de solución inmediata, no de soluciones históricas. Yo soy experto. Alguien va a creer que yo hoy amanecí un poco curioso porque me desacredito yo mismo. No, yo no estoy desacreditándome. Yo estoy diciendo, yo no tengo fórmulas. Porque no hay fórmulas capaces de interpretar el loquero en que se transformó la oposición venezolana. No hay manera de interpretarlo. Porque es una jauría de intereses malsanos y delincuentes en el grueso de esos activistas dirigentes. De Guaidó para abajo. Y entonces, usted no nos da esperanza. ¿Y qué esperanza puedo darles, mis amigos? Pobre María Corina, ya nadie la oye, dice Mavita Piso 1. Mire, mi amigo, bueno, lo de María Corina es una manera distinta a la mía de agonizar en sus propuestas, porque ella, menos que yo, tiene posibilidades de nada. Porque si se le pasa la lengua en un grado, va presa o, no sé, pues, la maltratan, como la han maltratado varias veces, o sencillamente la incapacidad misma de su planteamiento la lleva a la parálisis. ¿Qué es lo que busca Vente Venezuela? ¿Saben lo que busca? Mucha gente que se le acerca. La oportunidad de las elecciones para elegir a María Corina la primera presidenta de Venezuela. Es decir, la utopía más, no quiero calificarla, una simple utopía. No hay elecciones que hagan a María Corina presidenta de Venezuela. Y no es porque no la queramos. Yo a María Corina la quisiera poner reina de Venezuela, pero no es posible. María Corina será un liderazgo que se quedará al margen de la tromba de sucesos que nos llevan a la confrontación militar interna y externa. ¿Eso es una esperanza, decirles que lo que viene en Venezuela son formas de guerra civil? ¿Son formas de guerra exterior? Yo lo único que tengo claro es lo que hay que tener claro en el caso de una guerra con Colombia, por ejemplo. La derrota de nuestro ejército es lo mejor que puede ocurrir. La derrota del ejército chavista, quiero decir. Del ejército nuestro, quería el lapsus mentis, es el liderazgo del ejército venezolano. Eso no es venezolano un carajo. Ese es un ejército de haraganes al servicio del castrismo cubano y de la FARC colombiana. Entonces la derrota de esos manganzones es lo mejor que nos puede ocurrir. El amigo Daniel Lara Faría me decía, pero ¿por qué siempre buscamos un liderazgo externo? Bueno, porque
se acabó la etapa quizás en que tuviéramos fuerza para un liderazgo interior. Me refiero al liderazgo militar, el tesis que él comparte, de que es por la vía militar que esto sale del escenario. Ahora, no hay salida militar para Venezuela, menos aún viniendo desde Colombia, si no hay luz verde norteamericana. ¿Ustedes me pueden creer que eso sí se está discutiendo? Yo no quiero dar falsas esperanzas, pero lo que se discute en las esferas políticas del alto mando militar y civil norteamericano es si habrá llegado o no ha llegado el momento en dar, no que ellos se metan, no se trata de marines invadiendo, no se trata de una fuerza expedicionaria, se trata sencillamente de ver para otro lado, mientras se arma un proceso de lucha militar abierta en Venezuela. Eso va a ocurrir. Si Estados Unidos, si es que se mete favoreciendo esa salida, estamos hechos porque esta gente se va al demonio. Pero mientras eso no suceda, no es verdad que podemos salir del chavismo, porque el chavismo solo se sale a tiros. Pero esto no lo opino yo porque Guaidó ande paseando por ahí, esto lo opino yo de hace 18 años, fácil. 18 años. Y no es prueba suficiente, doctor, que si durante 18 años no le han hecho caso. Ya va, es que ¿quién le ha dicho a ustedes que una política es correcta porque le hagan caso o no le hagan caso? Una política es correcta porque interpreta los intereses históricos de una nación o de un gran sector social. Yo decía estas cosas y nadie me hacía caso hace 20 años. Y ahora hay millones de personas que están por estas soluciones. Ni siquiera saben que yo las planteé hace 10, 15, 20 años. O 15 años, 17 años para ser exacto. ¿Acaso el problema está en que yo haya tenido o no haya tenido un papel de liderazgo más importante? No, si es que otros muchos han dicho otras cosas a las que le han hecho caso y a mí no. Yo no tengo ningún problema en aceptar que le hicieron a otros más caso que a mí. Por ejemplo, al Troán Borges, al Troán Capriles, al Troán, ¿cómo se llama?, filósofo al Zulio, y ahora al pendejito este Guaidó le han hecho siempre más caso que a mí. ¿Y cuál es el problema? Así nos ha ido. Ajá, y si le hiciéramos caso a usted, ¿qué plantea usted? Ah, bueno, es muy sencillo. Si yo tuviese la dirección de Venezuela, por supuesto hubiera salido de Venezuela, digo la dirección política de la oposición, por supuesto que me hubiera ido de Venezuela y viviera pendiente de una reunión con quien fuera en Colombia, de Uribe para abajo y del presidente Duque, para plantearle la inevitabilidad de una confrontación armada con el ejército de Venezuela. Y viviera en los Estados Unidos, como vivo, pero no tengo una audiencia en la élite norteamericana. En lugar de estar como la caterva de bandidos esto que tiene el tal Vecchio, en buscando negociaciones con el bono tal y el bono más cual y cogerse los reales de Citgo, yo estaría tratando de darle audiencia a la tesis de que no necesariamente Estados Unidos debe invadir, sino sencillamente apoyar una opción militar. Apoyar una opción militar de venezolanos. Pero ustedes saben algo complicado, que un país le compre a usted una solución para su problema interno, si ese país tiene un gran problema interno para hacer valer esas políticas. El señor Trump, mis amigos, bastante problemas que tiene para meterse en otros problemas derivados de nuestras exigencias. El señor Trump tiene nada más y nada menos como objetivo, si no lo sabían, empieza a pensar en esta frase, tiene nada más y nada menos la estrategia de retirarse de los escenarios del mundo, dejando el Asia y Europa en manos de Putin y dejando el Asia y el Pacífico en manos de los chinos. Ah, no, es que se viene para acá para cuidar el patio trasero. No, tampoco. Estados Unidos se repliega otra vez, como en otros tiempos, en lo que se llama el aislacionismo. Tienen suficiente poder militar, tecnológico, suficiente poder financiero
para decir, y suficiente poder militar para defender sus posiciones críticas, porque tiene posiciones críticas. Por ejemplo, tiene una cobertura nuclear y una cobertura misilística de primera para Arabia Saudita, para Israel, para Qatar, no sé, para los Emiratos Árabes, la tiene para una ayuda militar masiva a Egipto, desde que hizo el pacto de Camp David con Israel, tiene opciones para defender posiciones en África, no es mal visto por Pakistán o la India, a pesar de que estos son enemigos entre ellos, y tiene una posición en Europa que empieza a ser criticada porque no les facilita el que mantienen una poderosa organización militar que los europeos no quieren pagar, y Trump tampoco le va a seguir financiando y subsidiando, porque Europa se metió a chula de la ayuda militar norteamericana. Entonces Trump le dice, páguenme para defenderlo. Porque entre las locuras que dice la gente está, y yo conozco incluso intelectuales renombrados, periodistas españoles, etcétera, que viven con la manía de que Rusia es comunista. Rusia ya no es comunista. La Unión Soviética fue comunista y dejó de serlo. Y Europa Oriental era comunista y dejó de serla. Son ahora los estados de mayor vocación democrática y de lucha por las libertades. Rusia efectivamente es una potencia de corruptos, heredera de la autocracia zarista. Lo más normal es comparar a este siniestro ex KGB Putin como un nuevo zar. ¿Y qué era el zarismo en Rusia? Bueno, 5 siglos, 3 de ellos de la familia Romanones, que gobernaron Rusia en el servilismo de las masas campesinas, en la pobreza abyecta y en la existencia de una aristocracia de derroche y de la artificialidad, pues del feudalismo estilo ruso. Es eso lo que vuelve a instalarse en la fórmula moderna de una aristocracia financiera de ladrones que se cogieron la propiedad estatal del petróleo y del gas y son ahora potentados impresionantes. Y de la industria aeroespacial, la industria militar, que toda también fue privatizada para las mafias. Entonces hay grandes mafias que sostienen a Putin, el líder de las mafias rusas. Pero eso no es comunismo nada. Eso es un estado, digamos, de mafias capitalistas. Y la China, que es un partido comunista efectivamente hegemónico, pero no se imaginen ustedes, por favor, a un comunismo de tipo cubano o un régimen que privilegia un desmantelamiento de una nación como los bicharracos estos de Venezuela. No, China es una potencia también que hereda 30 siglos de dinastías, de burocracia estatal centralizadora, de aristocracia de funcionarios, que durante 50 años estuvo en manos del Partido Comunista, partidario de la estupidez de administrar todas las propiedades y las vidas de todo el mundo, y ahora se ha quedado con administrar la vida de todo el mundo mediante una represión súper sofisticada, pero dando libre curso a la propiedad privada y a las empresas, que el propio gobierno multiplica, empresas privadas y comercio, pero Dios mío, impresionante, de ahora como potencia industrial, con los miembros del Partido Comunista y sobre todo de la dirección del PC cubano, del PC chino, perdón, del Partido Comunista Chino como potentados, 1.000 millonarios en dólares, los chinos, los jefes del Estado chino. Entonces ese Estado, que es ahora un híbrido histórico, que no era el del pasado de Mao Zedong y su revolución cultural de imbéciles que andaban imponiendo, qué sé yo, que la gente no podía ni siquiera tener peces de colores, porque eso era burgués, o que no podían oír a Mozart o a Beethoven porque era música burguesa. Todas esas estupideces de Mao fueron enterradas. China es hoy un país modernizándose a una velocidad impresionante bajo la tutela totalitaria, pero muy sofisticada del Partido Comunista Chino. Pero la propiedad es privada y la agenciación, el funcionamiento del conjunto de la economía está basada en principios capitalistas absolutamente elementales. Bien, amigos.
entonces los temas de Estados Unidos para competir o no en ese enorme lío de las potencias del mundo, bueno, tiene otra óptica de parte del señor Trump. No está en manos de Trump en este momento si ayuda o no ayuda a la salida del madurismo del poder. Puede convenirle cualquier semana de esta y entonces ayudarán. Pero para que eso se produzca, la próxima misión que mande Trump a América del Sur a investigar si están de acuerdo con su política de la opción militar para expulsar el chavismo, debería recibir debería recibir respuestas positivas, porque hasta ahora cada vez que manda una misión, empezando por Colombia, le dice no queremos intervención, Argentina no quiere, Chile no quiere, Bolivia no quiere, Bolivia ni siquiera iba, y y Perú tampoco, y ahora todos están incendiándose. Y falta Colombia, que se va a incendiar también en 1 o 2 años si no hay ningún cambio drástico en la orientación política del Estado colombiano. Amigos, Trump no ha ayudado a una operación militar en Venezuela porque los gobiernos de América del Sur se oponen. ¿Ustedes no sabían eso? Sépalo. Esa es la suerte de Maduro, Diosdado. Y esa es la suerte de Cuba, que todavía la resistencia al interior de Estados Unidos mediante el Partido Demócrata de Clinton y de la Clinton y de Obama, y la resistencia de nuestros gobiernos, nuestros comillas, de América del Sur, todos se han puesto de acuerdo para que no se metan los Estados Unidos en la autodeterminación de las naciones. Ay, Colombia se opone, María Pía Guevara. Colombia se opone a la intervención norteamericana. Y si está soportando algo del cambio de esa tesis, entonces es como poquito a poco, esperando lo que hay que esperar según ellos, que es el desgaste y el colapso del propio gobierno. No crean ustedes que si colapsa, si se derrumba esta porquería de gobierno chavista, va a salir Estados Unidos a ofrecer asistencia para auxiliarlo. No. Lo que le hace es darle un manotón adicional para terminar que se vayan para el carajo. Pero entonces, amigos, ¿cuál es el destino? ¿Puede uno ser optimista? Usted sabe cosa difícil, que yo no sea optimista. Yo no soy ningún escéptico, solo que vivo, caramba, agarrado a la realidad, porque yo bolserías no voy a hablar. Yo utopías no voy a manejar. No quiero plantear tesis falsas de salvación nacional, autogeneradas por no sé qué hay. Yo en pendejo como Guaidó y su corte allí, de vivianes de la política, no voy a creer en ellos. No creo en elecciones, no creo en esas negociaciones. Me parece una enorme estafa la del señor Guaidó con la MUD. Me parece una gran estafa. Pero es una estafa que hasta tiene la santificación del Papa y de los curas estos jesuitas del Papa Negro y de todas las congregaciones digamos, ligadas a la visión del Vaticano del asunto. ¿Y cuál es la visión del Vaticano? El consenso progre, las tolerancias, etc. Si es que esto tiene una cantidad de cómplices que ustedes no se imaginan. Entre el temor de algunos, el cinismo de apoyo de otros, y el culillo general, Trump tiene las manos atadas para él por su cuenta. ¿Ustedes no han visto que, despachó al Bolton ese? Lo despachó. Yo no veo ninguna figura en ascenso que sea un halcón allí que quiere echar vaina. No, pues si Bolton era el gran amigo de Vecchio y de Borges. Bueno, ahí tienen sus resultados. Una agencia de estafadores de bonos de la deuda, que es lo que está en Nueva York, en Washington instalado representándonos. Ay, mi amigo. ¿Hay esperanza? La hay, claro que la hay. Depende de una circunstancia que pueden estallar en una semana, en 15 días, en 2 meses, en 6 meses. No sé, porque la lucha política en un estado que se derrumba es así. La lucha política tiene unos imprevistos enormes y en esos imprevistos nos vamos a colar. Se ha acabado
¿cómo se llama esto? La Instagram. Bien, mis amigos. Será hasta pronto. Estoy tratando de constreñirme a una hora, que es la que transmite Instagram. Fíjense que me apelé por algunos segundos. Ya no puedo ni siquiera cerrar la grabación de Instagram. Voy a ver cómo hago para resolver lo de, ¿cómo se llama? YouTube. Lo de YouTube, para tener la grabación de YouTube. Hasta muy pronto entonces, amigos de Facebook y amigos de Periscope. Chao, amigos de